Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día sábado 16 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México. Y estamos transmitiendo especialmente para usted en la Europlaza Villahermosa, aquí en la capital del estado, en este esfuerzo de televisión pública y de formación que consideramos importante para usted y que hacemos diariamente llevando la información más relevante que existe a la ley y bueno, la forma de resolver las cosas, ¿no? En estos momentos, cuando se está observando que el Estado está en descomposición económica por pertenecer a esas zonas especiales económicas o económicas especiales, que para el caso son zonas de emergencia económica, donde se debe de inyectar recursos para que la debacle económica que pudiera generar la baja del petróleo al no entrar en funcionamiento correctamente la reforma energética, porque los planes salieron contrarios, o sea, las cosas están contrarias a los planes que la Presidencia de la República hizo para poder proyectar las zonas donde se extrae el hidrocarburo, y Tabasco pertenece a esa zona y ha sido una de sus principales sostenes, ¿no? La producción petrolera, y con la baja del precio del petróleo, bueno, se generan problemas, ¿no?, económicos serios. Entonces esto ha generado que los municipios pidan empréstitos, ¿verdad? Pero nosotros aquí ya platicamos oportunamente que el municipio del centro no cumplió con la información que se necesita y aún así se le aprobó el empréstito. Y luego aquí en el documento que presenta la Dirección de Finanzas nos dejan claro que son 30.674.000 pesos lo que va a solicitar de empréstito, y nos deja claro que el municipio no tiene garantías. Entonces, cuando nosotros observamos que lo que se va a hacer es un adelanto del FAIS y vemos, cuando vemos la documentación que tenemos aquí, que nos habla de que el municipio está endeudado con 394.177.000 pesos, pero los diputados, al hacer su análisis, señalan de que no es así, que el municipio está mucho más endeudado, que Gerardo Gaudiano es un mentiroso. Bueno, al menos así lo dejaron ver, que está mintiendo y está falseando información, porque el adeudo va a llegar a ser en 10 años de 700.000 pesos y no está aquí informado. Este documento que entregaron al Congreso lo entregaron con el sello de la Dirección de Finanzas, que especifica cuánto es la deuda directa a BBVA Bancomer, y de lo que no hablan son de los réditos, ¿no? Aquí lo que dice: plazos restantes, periodo de gracia, tasa de intereses, saldo contable, plazo original, fortalecimiento de fideicommitido, pero no habla de cuánto se tiene que pagar de comisión o cuánto tienen que pagar por ese empréstito. Entonces la información es correcta, pero aún así pasó por las comisiones, por ejemplo, por la comisión primero de la permanente, ¿verdad?, la permanente del Congreso, la que está en este periodo de receso, y la comisión ordinaria de Hacienda y Finanzas, ¿verdad? Y aquí emiten un dictamen que dice: dictamen de la Comisión Ordinaria de Finanzas de la 62ª legislatura del H Congreso del Estado de Tabasco, por el que se expide decreto en el que se autoriza al H Ayuntamiento del centro, del municipio del centro, Tabasco, para contraer empréstitos y para que otorgue como garantía la afectación de los ingresos de Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, el FAIS. Entonces, pues la documentación no se presentó correctamente. La diputada María Solange Soler Lán, o Solange María Soler Lán, del PAN, se inconformó, votó en contra, pero ya todo quedó ahí. Entonces, ya hemos sido repetitivos, pero vale la pena que no nos descuidemos, que sigamos teniendo este tema pendiente, estar observando qué está sucediendo, porque nos dice que el municipio declara un monto menor al real, pero la diputada no ha denunciado ante las autoridades competentes esa ilegalidad, ¿verdad?, en la que cayeron las autoridades, y
se va a dar un empréstito a un municipio que no tiene garantía para pagar y la garantía que tiene es de un recurso que va a llegar de un programa, ¿verdad?, de infraestructura social, y que, bueno, debería de llegar conforme está planeado. Ellos lo van a adelantar, pero ese dinero que le van a dar, además tienen que pagar más de 2 millones de pesos de réditos. Entonces es un dinero que se pierde y que no hay necesidad de perderlo en estos momentos, que necesitamos utilizar todo lo económico que tengamos a la mano para hacer lo más posible, ¿verdad?, y aguantar esta debacle económica que se aproxima. Cuando se declara una zona de emergencia económica, es porque tiene problemas económicos. Cuando se dice que es una zona especial, es porque hay problemas económicos. Y esos problemas económicos se resuelven cuando la autoridad aplica correctamente el presupuesto. Pero si no tiene garantías para ese empréstito y se lo hacen a través de un programa de beneficio social, pues está mal, porque ya se está abusando de la autoridad, inclusive cuando el municipio está cargado de créditos o de empréstitos y que el monto es de 700 millones y no lo da a conocer correctamente, pero aún así se aprueba en comisiones. Y la diputada del PAN, o sea, el PAN no está defendiendo los intereses de los ciudadanos. Y por supuesto que aquí, pues tenemos que decirlo para que no quede todo como un grito en la oscuridad, ¿verdad?, que nadie se enteró, ¿verdad? Es mejor estar siendo repetitivo para estar consciente de los problemas serios que enfrentamos como ciudadanos tabasqueños cuando las autoridades no están cumpliendo con proporcionarnos, pues, el debido respeto que deben de tener a nuestros derechos de desarrollo económico, y que en estos momentos ya hay una preocupación seria porque está frenado el desarrollo económico del Estado. Y al estar frenado el desarrollo económico del Estado, el problema se genera, ¿verdad?, porque la gente no va a tener dinero, no hay empleos. Hace un momento platicaba yo con un señor, me decía, mire, yo tuve que entrar a trabajar en un centro comercial, ¿verdad?, porque estábamos trabajando con una empresa de Venezuela, de hidrocarburos, ¿verdad?, que trabaja para petróleos mexicanos, y cortaron el trabajo. Fueron 400 empleados despedidos, ¿verdad? Entonces, imagínense, esa gente ahorita que trabaja, tienen que andar trabajando hasta de seguridad para poder sostener a su familia. O sea, ya no están ganando el recurso que antes ganaba. Y aquí, eso ya se lo hemos explicado. O sea, aquí se lo hemos explicado a usted, pero usted tiene que hacer conciencia de que es un problema serio y que nuestros representantes no pueden estar subiéndose a la tribuna legislativa, como la del PAN, a decir, mire, ahí hay un problema serio, hay una ilegalidad, y no la denuncia. Porque al final de cuentas tiene ese derecho a minorías para hacerlo y tiene la representatividad para acudir y denunciar. Por supuesto que la integración de la averiguación la debe de hacer la Fiscalía cuando se denuncia. Y muchas veces hasta por oficio puede actuar porque es un problema serio que afecta el desarrollo del municipio, de la ciudad donde están establecidos como autoridad. Pero más sin embargo, ellos como representantes popular, ¿verdad?, y representantes del pueblo, de esa minoría que representa el PAN en el Congreso, pues deberían de acudir a las autoridades competentes y denunciar. Hubo ilegalidad, ¿por qué? Bueno, que se investigue. Y así, ¿sabe para qué serviría? Cuando menos serviría para poder tener una observancia o vigilancia extrema en el gasto de este dinero y que verdaderamente se aplique, ¿verdad?, para lo que se necesita. Ya que se lo van a dar o ya que se lo dieron, ¿verdad?, cuando menos que lo aplique de la forma apropiada. Porque las denuncias son muchas de desvío de recursos de los municipios y de la falta de aplicación de recursos, ¿sí? Son muchas las observaciones que se están haciendo desde hace muchos años a la fecha. No estamos diciendo que es exclusivo de esta legislatura o de este trienio o de este sexenio. No, ha pasado anteriormente. Pero el problema es que ahora, en este sexenio, la descomposición está a todo lo que da, o sea, al máximo. Y el problema que estamos enfrentando es de falta de desarrollo económico. Y están pidiendo empréstitos, endeudando más aún el municipio. Además, cuando se revisa la petición que hace el municipio, también aquí mismo el municipio se está autorizando para poder reestructurar la deuda si se necesita. Entonces, imagínense, ¿sí? Por supuesto que aquí dice que todo apegado a la ley. Entonces, están haciendo uso de una oportunidad que le da la ley para hacer un empréstito
pero de una forma inapropiada e ilegal porque no está cumpliendo con los requisitos. Pero le están autorizando, ¿verdad? Y bueno, podrían decir, en un dado caso, los miembros del Congreso, ¿no?, los que aprobaron, bueno, es que es emergencia, lo hacemos por emergencia. Pero bueno, no están reuniendo la documentación. Entonces están siendo flexible, pero están violando la ley. Sí, y además, si la diputada no denuncia, ahí queda. Y si no hubiera un medio que se lo dijera como yo, pues usted no se entera. Y las cosas y los problemas siguen creciendo y nunca se resuelven. Eso es para que nos quede claro que el PAN no nos está representando correctamente porque no está acudiendo a las instancias correspondientes cuando tiene una postura opositora a lo que en el Congreso se está aprobando por mayoría. Y debería de hacer uso de esa autoridad que posee y de esa representación. Imagínense que Solange María Soler es la presidente de la Comisión Orgánica de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué garantías tenemos de esa defensa de nuestros derechos en la reforma o en lo que se aprueba en el Congreso si la propia presidente de la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, emanada del PAN en la 60ª legislatura, no está haciendo esa defensa? Y aquí ya hemos platicado los problemas que hay de derechos humanos. Nosotros fuimos y denunciamos en derechos humanos la falta de aplicación, ¿verdad?, de asignaturas en la educación en Tabasco de derechos humanos. Bueno, pues hicieron pato, me hicieron dar vueltas y ya ahora no he ido. Voy a ir, por supuesto, en estos días voy a ir a ver qué pasó, cuando menos para ver si me obsequian la copia que le solicité y que me trajeron dando vueltas y no me la dieron, ¿verdad? Porque yo les dije aquí a ustedes, sí firmé, pero firmé bajo protesta y yo pedí una notificación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo que está pasando aquí en Tabasco, ¿sí? Y hasta ahora no he podido ir, ¿verdad? Y bueno, no me han entregado el documento, pero entonces, si ellos no defienden nuestros derechos humanos y es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cosas están serias en el Estado porque no hay esa defensa de nuestros derechos. Pero si la diputada, que es la que representa a esa minoría del PAN, ¿verdad?, y que en ese momento que se opone a una aprobación porque hay ilegalidad, pues nos representa a todos porque está defendiendo nuestros derechos, pero a la mera hora todo se queda en una palabrería, ¿verdad?, y no se llega al punto donde se debe llegar de hacer conciencia ciudadana de que hay autoridades que pueden atender las inconformidades de los diputados para que se aplique la ley y se evite el saqueo en los municipios. Y ya ve que ya se empezaron a tener problemas con Gerardo. Bueno, aquí se lo dijimos antes, nosotros no tenemos nada contra Gerardo, pero aquí está la legalidad y está comprobada, hay documentos. Ese es el problema serio que hay en Tabasco y que no se le da seguimiento. Y debe de haber un seguimiento puntual, ¿verdad?, de esta situación para evitar que se lleven el dinero así más porque sí. Ahora, pasando a otro tema, pues ya los partidos políticos nacionales ya se están empezando a enrocar, a empezar a pensar en fortalecer la izquierda, ¿sí? Y se habla ya de una posible fusión o alianza o unión del Partido de la Revolución Democrática y de Morena, ¿sí? Bueno, nomás yo quiero recordarle aquí que entonces el candidato no sería Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que cuando Andrés Manuel López Obrador deja el PRD lo dejó endeudado, lo dejó con un problema serio que tuvo que pagar una multa. Entonces, si llega a hacer esta fusión, el candidato va a ser otro, no va a ser Andrés Manuel López Obrador, para que le quede claro a todas aquellas personas que tal vez todavía crean que puede llegar Andrés Manuel López Obrador a ser el candidato. Entonces, ahí eso lo debemos de observar nosotros, porque, mire, no somos ciudadanos, estamos en contacto con la noticia, escuchamos las voces de las personas y vemos lo que ha pasado a través de la historia con los partidos políticos y cómo se han criado. Andrés Manuel López Obrador salió del PRD defraudando al PRD y haciéndolo pagar una multa, sí, además quedándole a deber a personas que prestaron servicios para los mítines en los tiempos que andaba en campaña, ¿sí? Entonces, ese dinero lo tuvo que pagar el PRD, o sea, los defraudó. Ahora, si se busca la unidad entre Morena y el PRD, pues debemos de pensar que el candidato no va a ser Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Digo, o de qué otra forma podía usted pensar si dejó endeudado él al PRD y los defraudó. O sea, se puede lograr la unidad, pero no es entonces el candidato Andrés Manuel López Obrador.
Y muchos piensan, de los del PRD, que bueno, que esa unidad podría traer como consecuencia el triunfo de las izquierdas de México, que podían ser los próximos gobernantes, ¿verdad?, de México, o que podían accesar con su candidato a la presidencia de la República, ¿verdad?, las izquierdas de México. Esa es la idea que cuando menos plantean algunos políticos de aquí del Estado, como Marco Rosendo Medina Filigrana, cuando dice que bueno, es probable que el PRD o la izquierda, junto en esa fusión, en esa alianza que pueden hacer con otros partidos como Morena, puedan llegar a ocupar la presidencia de la República. Así es como ellos lo están manifestando aquí en Villahermosa, Tabasco, en la capital del estado, donde de una u otra manera ha sido el bastión PRDista, y que bueno, y las autoridades que tienen actualmente son emanados de las izquierdas, ¿no? Y la mayoría relativa del Congreso pues es del PRD, ¿no? Y es de izquierda además. Cuando se habla de que está el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que ya tiene su participación con 4 diputados aquí en el estado de Tabasco. Entonces, nada más digo, es un comentario para que nos quede claro cómo se podrían dar las cosas para el 2018, pero fíjese bien, ya están pensando, ¿verdad?, en las aspiraciones a lograr la presidencia de la República del 2018. Entonces, ¿por qué? Porque así es la política, porque los tiempos no se pueden detener, porque las elecciones son periódicas, ¿sí? Y ya cuando ya hay elección extraordinaria, hubo una anulación, hubo elección extraordinaria, hay problemas serios económicos, hay empréstitos que tienen endeudado al municipio y no son porque los contrayó Gerardo Gaudiano, es cierto, pero esos 30 millones se los están pidiendo de una forma, digamos, sin proporcionar la documentación que corresponde, como lo exige la ley, o sea, fuera de la ley. Entonces, eso es para que vean que las cosas no están funcionando, ¿verdad?, como deben de funcionar. Le digo, puede ser que en un pensamiento patriótico también, ¿verdad?, porque, digo, no hay que descartar de que existe ese pensamiento en la izquierda democrática de Tabasco, un pensamiento patriótico, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a probárselo porque se necesita, porque vienen problemas serios económicos y necesita generar empleos. Ahora, ¿por qué la Comisión de Hacienda y Finanzas hace la petición de que el OSFE debe de estar pendiente de la aplicación de ese dinero? Imagínense, porque hay desconfianza, ¿verdad? Pero bueno, por la misma convulsión económica que existe en estos momentos, pues por eso es que actúan de esta manera, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a darle lectura a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Vamos a enfocarnos en estos momentos al artículo 63, que dice que las solicitudes de licencia que presente el presidente municipal se harán por escrito. Las que no excedan de 90 días se consideran temporales y las que excedan de esos tiempos se consideran definitivas. Ambas solo se concederán por causa debidamente justificada y con la calificación de aprobación de cuando menos las 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento. En todos los casos, las licencias deberán precisar su duración. Las faltas temporales del presidente municipal serán suplidas por el segundo regidor y en defecto o en su defecto de por el que le siga en número. Tratándose de otros miembros del ayuntamiento, se procederá de la siguiente manera. Primero, los regidores y los síndicos se suplirán cuando se trate de ausencias mayores a los 15 días naturales y se afecte el número necesario para la integración del quórum en los ayuntamientos. Y segundo, en esos casos se llamará a los suplentes respectivos, quienes rendirán protestas antes de asumir el cargo. En el supuesto de que el suplente no comparezca a rendir protesta dentro de las 2 sesiones ordinarias de cabildo siguiente a la citación que se le haya hecho, no obstante, previo requerimiento de presentación por notificación personal, en caso de regidores de representación proporcional, el cabildo mandará cubrir la vacante con la persona que siga en el orden de la lista que hubiese registrado el partido político correspondiente ante el organismo electoral. Cuando se trate de regidores de mayoría relativa, quedará vacante ese cargo siempre que exista quórum para sesionar. A falta de quórum en el cabildo, el llamado a los suplentes lo hará el presidente municipal o, en ausencia de el secretario del ayuntamiento, a solicitud de los miembros del cabildo. Y bueno, ese es el artículo 63 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Y ayer nos quedamos
pendientes en el artículo 22, en el párrafo segundo, donde nos habla de un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas en el caso de extinción de dominio. Dice, será jurisdiccional y autónomo del de materia penal. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delito contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito respecto de los bienes siguientes. Inciso A dice, aquellos que sean instrumentos, objetos o productos del delito, aun cuando se haya dictado la sentencia, permítame tantito, la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Inciso B, aquellos que no sean instrumentos, objetos o productos del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bien público del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. Inciso C, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión del delito por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a las autoridades o hizo algo para impedirlo. Inciso D, aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existen suficientes elementos para determinar que son productos de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. Y fracción tercera nos dice, toda persona que se considere afectada para interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia ilícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de los bienes. Fíjense bien, esto quiere decir que si por alguna cosa usted llegase a tener dinero de producto ilícito, pues usted sí le dice a la autoridad, mire, yo estoy recibiendo este dinero, pero yo la verdad no sé con qué intención lo están haciendo, más sin embargo, pues lo reporto a ustedes para que sepan. La autoridad les puede decir, bueno, sígale usted la corriente para hacer la investigación y pueden detenerse a las personas que estén trabajando en la delincuencia organizada, porque además como mexicanos tenemos el derecho y debemos de defender, ¿verdad?, en un acto patriótico, pues nuestra patria, ¿no? Y para defenderla, pues hay veces tenemos que participar con las autoridades cuando vemos, ¿verdad?, el crecimiento de la delincuencia, los niveles delictivos. Tenemos que ser participativos. Acuérdense que dice el artículo segundo, bueno, y los primeros artículos de la Carta Democrática de la Interamericana, ¿verdad?, de la OEA, nos dejan claro que nosotros como ciudadanos tenemos que participar en la democracia. O sea, si nosotros estamos viendo que existe una descomposición y hemos entregado pruebas de esa descomposición, como la que hemos señalado de estas aprobaciones de los empréstitos, es una descomposición democrática porque no nos están haciendo valer la representación, aunque ya aclaramos cuáles pueden ser las causas, ¿verdad? Bueno, más sin embargo, esta descomposición nosotros como ciudadanos podemos frenarlas, pero para frenarla tenemos que conocer un poquito de la ley y tenemos que conocer que estamos entrando en circunstancias nada atenuantes porque nos estamos despreocupando por la democracia. Entonces se está aplicando una tiranía, ¿verdad?, que no es la garantía que la ley nos entrega a nosotros en esa renovación del moderno contrato social, y digamos, cuando vamos a votar, esas propuestas que nos hacen las autoridades no se están cumpliendo porque no hay democracia, y para que se cumplan nosotros tenemos que ser participativos porque nos los piden las autoridades o las instancias internacionales, o en la Carta Democrática Interamericana está plasmada de que nosotros debemos de estar pendientes, ¿verdad?, en esa democracia representativa para poder participar en el momento en que se ofrezca, porque acuérdense que todos tenemos derecho a accesar al poder, ¿verdad? Pero cuando a nosotros no nos interesa ese tipo de trabajo, digamos, ¿verdad?, o trabajar para la ciudad o trabajar para el gobierno, bueno, cuando menos como ciudadanos lo que tenemos que hacer es observar que se esté actuando con una verdadera legalidad y con respeto irrestricto a la ley, porque entonces así de esa manera nosotros podemos garantizarnos el futuro en un país democrático o el futuro democrático de nuestro país.
Porque, insisto, la gente que está en política ya en estos momentos está hablando de quiénes van a ser los candidatos en el 2018, de qué partidos se van a unificar para presentar candidaturas, de que quiere llegar la izquierda al poder. Por supuesto que los partidos de centro derecha o de centro izquierda o de derecha, pues también quieren llegar, ¿no? O los independientes también van a querer hacer lo propio para llegar. Eso es indudable, ¿verdad? Pero ya hay manifestaciones de la idea que tienen o de la visualización que tienen políticamente a futuro. Y la visualización que muestran es, o su visión que muestran es llegar a accesar a la presidencia de la República, cuando menos lo manifestado de las izquierdas aquí en Tabasco. Cuando se ve ya que se está llamando a esa unidad de partidos de izquierda, bueno, es creíble que tienen el deseo de llegar, ¿sí? Pero si la participación de la sociedad, ¿verdad?, es efectiva, lo que vamos a obtener como resultado es el respeto irrestricto a la ley y una verdadera democracia, porque en realidad en estos momentos vivimos en tiranocracias. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.